para mí es un gusto poder compartir con ustedes. Esta es la segunda enseñanza. ¿Quién estuvo aquí el domingo pasado para saber más o menos si estamos conectados? Bueno, la mitad, más o menos. Oh my God. Ok, bueno, vamos a pedirle al Señor otra vez que nos ayude. Porque necesitamos compartir, bueno, a partir de una enseñanza, esta es la segunda parte, pero vamos a ponerlos todos al día rapidito. Entonces vamos a pedir la ayuda de nuestro Dios. Padre, gracias. Gracias porque tú eres maravilloso. Gracias porque tú comprendes cada una de las situaciones que nosotros vivimos, porque te interesas por nuestras situaciones, por muy banales que parezcan, incluso por muy absurdas para otras personas. Para ti son importantes y eso me hace amarte, Señor. Nos hace acercarnos a ti, porque tú validas lo que sentimos, porque tú abres un camino para poder expresar eso que preocupa a nuestro corazón y que distrae nuestra mente. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú, que conoces la realidad de cada uno de los que esté aquí, permitas que lo que vamos a hablar hoy sea pertinente, sea de ayuda para todos mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, estamos en la segunda enseñanza del tema de conflictos. Por eso es que necesitamos pedirle al Señor nuestra ayuda, porque hablar de conflicto podría ser como muy genérico, ¿saben? Y podría ser muy indolente porque cada quien, pues, vive esta situación de una manera profundamente personal. Y hablar desde el púlpito, quizás como de una manera muy general, pudiese ser como, sensible o insensible, cualquiera fuera de los casos, pero como sea, queremos darles una perspectiva bíblica de cómo el conflicto, que es esa tensión que existe entre nosotros, con algunas personas, entre algunas situaciones o escenarios, realmente tiene un propósito, y un propósito impresionante. Y la verdad es que el conflicto es insustituible. Así que es mejor que lo podamos entender, que lo podamos atajar y podamos sacar de él todo lo que tiene para ofrecernos. Entonces, por eso lo vamos a pasear por varios aspectos. La semana pasada hablamos acerca de la importancia de la confrontación, de que el conflicto en sí mismo no es tóxico, es decir, no es algo a lo que hay que evitar o evadir, sino que tiene un propósito. Y el conflicto es necesario poder, en lugar de evadirlo o evitarlo o acrecentarlo, se tiene que digerir, hay que confrontar a veces. Y esa confrontación tiene un propósito claro, y es ganar a tu hermano. O sea, no es ganar tú el argumento o ganarle al hermano, sino ganar el corazón del hermano. Por eso la Biblia nos insta a que tenemos que procurar que los impases que ocurran en medio de la comunidad de fe nos acerquen. Y hoy vamos a dar otra perspectiva de lo que dice la palabra con respecto a los conflictos. Entonces, vamos a comenzar con esta imagen. Quiero ser bastante ilustrativa para que el tema se digiera con facilidad. Entonces, esta imagen tiene la palabra conflicto que ha sido borrada, ¿sí? Es intencional esa borra, porque es como de alguna manera lo que quisiéramos hacer, ¿sabes? Los problemas los borro de mi vida, los aparto, los quito y no quiero nada que ver con eso. Muchos de nosotros tenemos esa tendencia a vivir en una paz, pero esa paz tiene un costo enorme. Es un conflicto que luego vamos a vivir de una manera doble, así que la falsa paz no tiene un sentido claro y nosotros hablamos de eso, no en este espacio, sino que precisamente hemos ahondado en este tema y lo hemos desarrollado en el podcast que mi esposo y yo tenemos. Así que esta noche sale el primer capítulo para hablar de conflictos y vamos a hablar los 3 siguientes acerca del tema porque es muy amplio. Pero hoy queremos darle una perspectiva muy general y muy bíblica de este tema. Entonces, bueno, el borrador que borra esa imagen es un corazón y tiene el propósito de reflejar precisamente que lo que cubre multitud de faltas no es otra cosa que el amor. El amor es capaz de reparar absolutamente todo. Por amor tú eres capaz de soportar, aguantar, tolerar, perdonar, amar, todo. Cuando el amor viene bien cimentado es capaz de sostenerse en medio de cualquier dificultad. Y hoy vamos a hablar un poquito desde diferentes perspectivas.
de ese amor también. Vamos a ver si esto pasa así. Así. Muy bien. Entonces, lo primero que quiero compartir con ustedes es conocer ese conflicto. Cuatro puntos. Primero, conocer el conflicto. El conflicto, digamos, para darles como un concepto como tal, es una señal, es simplemente una manifestación visible. Por eso quiero ilustrarlo como ese iceberg que ustedes puedan ver allí. Apenas lo que usted puede ver es lo que se asoma debajo de un cúmulo de un montón de variables que hoy vamos a conocer un poquito más a fondo. Pero lo que podemos ver en la práctica es simplemente una mala cara, una expresión emotiva explosiva de repente, un grito, lo que vemos es una evasión, una persona que se aparta y no quiere hablar del tema, lo que vemos es una actitud como negativa con respecto a algo que tú compartes, eso es lo que apenas podemos ver. Simplemente la negativa de alguien de querer tocar ese tema, hablar de un tema en específico o compartir con cierto tipo de personas en cierto tipo de escenarios, eso es lo que apenas podemos ver. Pero el conflicto en realidad es apenas un síntoma. Eso es lo que podemos ver así sencillamente. Pero como síntoma al fin, simplemente es una señal que evidencia que hay algo que necesita tu atención. Es una tensión natural que ocurre cuando dos personas tienen puntos de vista, valores o expectativas o necesidades diferentes. Pero cuando sientes esa tensión, necesitas prestarle atención. Así como cuando tienes una fiebre y tú inmediatamente detectas que, bueno, probablemente hay algo viral o hay una infección y no puedes ignorarlo. Necesitas prestarle atención a eso. Debajo del conflicto, o sea, debajo de lo que se puede ver, en este caso con esa ilustración del océano, existen cosas tan variables como, primero, las diferencias de las personalidades. Creo que eso es lo más obvio. Sabemos que somos distintos, pensamos distintos y valoramos las cosas de manera diferente. Tenemos personalidades, tenemos formas, estilos de comunicación, tenemos lenguajes de fe, tenemos maneras en que nosotros percibimos y apreciamos las cosas. Eso es una de las cosas que nos puede hacer esos choques, que pueden propiciar esos choques, porque si fuéramos todos iguales, pensáramos iguales y nos gustaran las mismas cosas, seríamos menos conflictivos, probablemente. Como somos distintos y además estamos aquí compartiendo en un escenario donde se juntan muchísimas más diferencias, porque de repente en tu casa, en tu familia, ya tú has aprendido a diferenciar esas particularidades de cada uno y sabes llevar la fiesta en paz de alguna manera. Pero cuando te unes a otro grupo más diverso, más distinto, como ocurre en la iglesia, entonces te encuentras con una diversidad enorme que ciertamente tú no puedes controlar. Y además aquí tenemos distintos dones, distintos llamados. Por ejemplo, el maestro, como yo, estructurado, tiene que trabajar en equipo con un evangelista improvisado, por ejemplo, o espontáneo. Y ya esas diferencias de formas de trabajar para hacer ministerio pueden ocasionar un choque, una diferencia importante. Y así todos los dones que tenemos en la iglesia pues son diferentes. Y eso nos hace como que, oye, ¿por qué es tan difícil trabajar con esta persona o en este escenario? También debajo del conflicto subyacen las expectativas no expresadas. De ese tema en particular hablamos en el podcast, mi esposo Cheo, esta noche, que vamos a publicar, porque es interesante que esas expectativas que no hablamos están allí presentes en nosotros. Tenemos una especie de contrato invisible, contrato en mi mente. Cuando yo hago algo a alguien, estoy esperando que esa otra persona haga su parte, aun cuando no hay un acuerdo explícito. Es un contrato que solamente yo firmé y que existe en mi mente, pero que de alguna manera yo digo, a ver, si yo voy a la reunión, yo espero ser tomado en cuenta. ¿Me explico? Si yo me acerco y me junto, yo espero que si no vengo me llamen, porque si no me llaman hay un problema. Porque hay un contrato que tú tienes en todas las relaciones interpersonales que tú esperas, consciente o inconscientemente, que la otra persona haga. Pero esos contratos están aquí y hay que aprender
a manifestar. Así que tenemos esas expectativas no expresadas que subyacen al conflicto. También tenemos necesidades emocionales no resueltas. Todos nosotros venimos de un background, de un pasado, tenemos ciertas heridas, ciertas susceptibilidades y en ciertos momentos pues nos detonan con esos puntitos que nos tocan, ¿no? También tenemos heridas no sanadas, tenemos narrativas internas, las formas en que yo me cuento las cosas, la historia que yo me he hecho para poder comprender la realidad y la historia de la otra persona, y esa es mi historia, eso está también en mi cabecita. Y tenemos los patrones aprendidos, aquellas maneras en las cuales se solventaban los problemas en casa, en los escenarios que nosotros solíamos frecuentar. Era lo que mi esposo la semana pasada decía, que algunas personas tienen un miedo al conflicto porque se acuerdan que en casa los conflictos se resolvían a golpes. Y cada vez que había un problema terminaban las cholas volando, la correa saltando, los palos, porque ese es nuestro recuerdo traumático de cómo se arreglaban los problemas cuando había una situación de tensión. Algunos, no todos tienen esa misma historia, pero por esas vivencias y esas experiencias nosotros tenemos patrones aprendidos de cómo solventar. Entonces, cuando siento que hay una injusticia, entonces yo digo, no, no puedo permitir esto, porque me acuerdo de lo que viví en ciertas situaciones. Entonces, todo eso, apenas les hablé seis cosas subyacen, están debajo de una manifestación, de una cara descontenta. ¿Saben? Esa persona que le dijiste algo y hace como, oh. Y uno lo que ve es la cara, pero no tiene idea de todo lo que está detrás. Y lo más difícil del asunto es que termina sentenciando o enjuiciando su actitud como, esta sí es inmadura, esta persona sí es insensible, esta persona sí es insensata, esta persona sí, pero no tiene idea de todo lo que está allí detrás. Tendríamos que ser personas muy sabias, y esa es nuestra oración, para poder, sabias y seguras, para entender que esa persona cuando le toques la tecla va a reaccionar, pero no lo puedes tomar personal. Pero eso es la idea. Creo que el Señor nos está llamando a esa madurez, a saber y entender que el conflicto es una oportunidad para realmente conocer esa necesidad sentida que existe en ti y en los demás. Entonces, también, además de todo eso que subyace al conflicto, tenemos distintos tipos de conflicto y tenemos que entender la complejidad de esto. Por eso se los puse allí con esos iconos, para que comprendamos los diferentes tipos que hay. Por ejemplo, están los conflictos de comunicación, el telefonito de comunicación. Es cuando, ¿saben? Lo que el problema es los malos entendidos, los mensajes no claros, cuando tienes un estilo de comunicación no adecuado. Entonces, sencillamente tú dices, pero es que no me gusta cómo me lo dice, me lo grita, me lo dice, tal. Entonces, lo que hay que mejorar de alguna manera son los estilos de comunicación. Pero muchos problemas, sorprendentemente muchos, gracias a Dios, tienen la raíz de ser un tema de falta de comunicación, de mejorar los temas relativos a la comunicación. Hay otro tipo de necesidades que manifiestan conflictos, que son conflictos de necesidades. Cada quien quiere algo distinto y no sabe cómo negociarlo. Mi hija y yo tuvimos hace un par de semanas un conflicto. Y a ver, empezamos a levantar la voz y ella defendía su punto y yo el mío y papá tuvo que intervenir. Pero el asunto era que él decía, este es un conflicto de necesidades. Es decir, mamá necesita descansar porque ha hecho esto, esto y esto y esto, y tiene razón en eso. Pero tú necesitas salir porque necesitas hacer esto, cumplir esto y hacer esto. Entonces, no es un tema de que no se comprenden, no se aman, no se quieren, no se entienden, es que tienen necesidades diferentes, pero entender eso, una persona sabia que entiende eso, puede rápidamente resolver el conflicto, porque simplemente es respetar y validar la necesidad de una y de la otra y buscar una solución para ambas. Pero si no entendemos qué está pasando y la dinámica de la conversación, entonces sentenciamos la situación y bueno, pero en esta casa no se puede vivir en paz, me voy. ¿Saben? Ese pudo haber sido la reacción de mi esposo en medio de los gritos y los conflictos de nosotras, porque nosotras hay 4 mujeres, 5 mujeres ahí, 6 con la señora Rosa. Menos mal que la señora Rosa no se mete mucho ahí. Así que ella es más bien pacificadora de toda la situación. Pero la actitud de Cheo, que es para entender la necesidad, para entender el tipo de conflicto, para mediar en todas esas situaciones, clave para contribuir a la conexión y la armonía familiar. Ese es nuestro papel como hijos de Dios, en todo momento, en toda circunstancia.
Otro tipo de conflictos son los conflictos de valores, es decir, la forma en que tú crees y validas las cosas y las valoras, tu prioridad, y otra persona te puede decir, bueno, para ti es importante, para mí no, yo tengo otro orden de prioridad. Sin embargo, en particular este aspecto debería ser un problema resuelto para nosotros como hijos de Dios, porque nuestros valores y nuestras creencias cada vez tendrían que estar más alineados a lo que dice Dios. Allí es donde nosotros nos volvemos uno, porque no se trata de cómo tú lo valoras o qué es importante para ti, si te parece o si no. Todos tenemos que alinearnos a lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos permite ser uno en Cristo, porque nos vamos cada quien menguando, y que no se haga mi voluntad, ni la tuya, ni la tuya, sino la del Señor. Y eso es maravilloso porque allí podemos encontrarnos de una manera más fácil que lo tendría que hacer a una persona que no comparta esas creencias. Otro tipo de conflicto es el conflicto por autoridad, donde hay desequilibrio, confusiones de roles. A veces es personas que están asumiendo un rol que no le corresponde y eso trae problemas porque desestabiliza la ejecución de esa persona. Cuando una mujer, por ejemplo, toma el rol de liderazgo de la casa, por muchas razones, pero desequilibra el hogar. Cuando un hombre deja de asumir su rol, desequilibra muchas veces y ocasiona problemas. Pero empezamos a ver que el conflicto realmente tiene mucho terreno, mucha tela que cortar. No es algo tan sencillo como este sí tiene una mala actitud, este tipo no me lo calo más, esta mujer sí es inmadura. Me explico, solemos ser muy rápidos en enjuiciar cuando realmente el conflicto tiene una complejidad que es digna de tomar en cuenta y de poder evaluar. Lo importante o una de las claves es saber que la manifestación de ese problema busca que tú le prestes atención y que tú lo uses para conocer mejor la verdadera necesidad de la persona. Al final, no importa sea cuál tipo de conflicto estemos hablando, lo que todo ser humano busca es conexión. Necesitamos sentirnos valorados, amados y aceptados. O sea, buscamos un vínculo siempre. Entonces, el problema es que ante esa necesidad que se manifiesta en una necesidad no reconocida, por ejemplo, en una herida no expresada o en un temor no dicho, pero lo tenemos allí, nosotros no decimos que necesitamos esa conexión y entonces este juego de relaciones interpersonales se pone más difícil. Yo decía esta mañana que es que los seres humanos somos una cosa seria porque el Señor que nos lo hizo fácil, nosotros lo aceptamos el juego, decimos, bueno, está bien, este es el juego que me toca jugar, pero ¿para qué hacerlo fácil cuando lo puedes complicar? Vamos a subirle nivel a esta situación, porque entonces no es divertido. No sería tan divertido como si lo complicamos un poquito. Entonces, en vez de seguir las reglas del juego de Dios, decir, hablar con verdad y amor, esa es la regla de Dios. Tú tienes que hablar la verdad en amor. Pero nosotros, no, ya va, espérate. Mi necesidad, yo te la voy a decir, pero para hacerlo más complicadito, para hacerlo más difícil, lo voy a disfrazar para que tú adivines qué es lo que yo necesito. Y lo disfrazamos, los dos disfraces que nos buscamos para esconder nuestra necesidad son terribles, porque el primer disfraz que le ponemos a nuestra necesidad se llama ataque. Es decir, si yo tengo una necesidad, por ejemplo, necesito sentirme escuchada, es una necesidad muy recurrente en todas las mujeres. Nos encanta que nos escuchen, que realmente sentamos que nos toman en cuenta, que es importante lo que tenemos que decir. O sea, cuando nos dicen, ¿y tú qué piensas? Eso es como, wow, que te den algo muy sabroso, que te gusta, o sea, eso es algo muy lindo y muy apreciado. Pero nosotras no, usted no va a escuchar que su esposa le diga, necesito ser escuchada. No, tú lo vas a escuchar así. Tú nunca me prestas atención, ¿verdad? Así es como tú lo vas a vivir. Es decir, él no va a decir, necesito ser escuchada, es que tú nunca me prestas atención. ¿Verdad? Te lo va a poner así, disfrazado de un ataque. Tú nunca me prestas atención. Si tu esposo, por ejemplo, tiene una necesidad de sentirse afirmado, esto le pasa mucho a los caballeros también, a veces lidia con situaciones de tensión porque no se sabe apto.
a veces no sabe si tiene lo necesario para afrontar una situación. Sobre ellos reposa el peso de dirigir. Así que a veces la situación puede ser demasiado retadora. Pero ellos no te van a decir, yo necesito que me afirmes un poquito más, porque estoy inseguro. No te lo va a decir así. Él le va a poner un nivel a la situación y te va a decir, claro, tú siempre estás pendiente de todo menos de mí, porque lo va a disfrazar de un ataque. Esa es una de las quejas más recurrentes de las relaciones matrimoniales, que la esposa está pendiente de todo, de los hijos, de la iglesia, de la casa, de todo el trabajo, la broma, y el esposo no se dio cuenta que existe todavía. Y él necesita sentirse afirmado. En gran medida la autoestima del hombre la construye su esposa. Entonces es importante que tú estés sensible a su verdadera necesidad y no caigas en el gancho del ataque, sino que le ayudes a bajar la guardia, que puedas discernir con sabiduría cuál es la verdadera necesidad. Otra muy común, por ejemplo, esta la suelo usar mucho yo, antes, ¿verdad? Antes. Por ejemplo, uno dice, necesito ayuda con los niños. Esa es la necesidad, ¿no? Necesito ayuda con los niños. Pero uno lo va a decir de esta manera. Qué cómodo es no hacer nada en esta casa, ¿verdad? Qué maravilla es poderse sentar a ver televisión toda la tarde. Entonces, la necesidad es, necesito ayuda con las niñas, ¿verdad? Y en vez de ponerlo fácil y decirlo, hablarlo con verdad y con amor, pues uno lo va a poner así un poquito más difícil. Y lo peor, el detalle es que cuando uno ataca, la otra persona rápidamente entiende el mensaje y se prepara para contraatacar. Entonces yo le dije en estos días eso a mi esposo y él de una vez al rato después de conversar me dijo, o sea, tú me estás diciendo que yo soy un padre ausente. Y yo, ¿qué? O sea, yo no estoy diciendo que tú seas un padre ausente, ¿dónde sacas eso? Porque me dice que yo no te ayudo con las niñas, o sea, como si yo no estoy en la casa, yo no me entero, o sea, el padre ausente. Yo, oh my God. Y así comienzan los conflictos. O sea, fíjense que es un lenguaje extraño, pero tenemos que entender cómo funcionamos los seres humanos y saber darle la vuelta con sabiduría, con amor para poder entender cuál es la verdadera necesidad. Otro disfraz que usamos, que es terrible, pero tenemos que saber reconocerlo, es disfrazar esa necesidad que realmente sentimos en forma de una debilidad que no vamos a aceptar. O sea, por ejemplo, todos crecimos con la necesidad de ser amados, de aceptar la compañía, necesitamos la ayuda y la compañía de otras personas. Pero algunos de nosotros que crecimos en ambientes muy hostiles y muy difíciles, eso no es fácil de reconocer. Y cuando sientes la necesidad, porque la vas a sentir, porque eres humano, porque no lo puedes evitar, porque somos humanos y nos necesitamos, tú no lo vas a negar. Entonces, yo no necesito que me acompañen, yo no necesito a nadie, yo puedo hacerlo yo sola. Yo soy autosuficiente, yo puedo con esto, y tú mismo te niegas esa necesidad que es muy humana, que es muy natural, y terminas separándote de ti mismo y separándote de los otros, volviéndote muy hostil y muy duro con los demás. Porque has aprendido a trabajar solo, porque has aprendido a no necesitar ayuda, porque has aprendido a hacer las cosas por tu cuenta, pero resulta que hay necesidades que tú no puedes negar. El amor, la compañía, la aceptación, la vulnerabilidad. Todo eso necesitas reconocerlo como parte de tu humanidad para poder vivirlo y ayudar a otros y ayudarte a ti mismo. Entonces, qué terrible, ¿no? Esos disfraces que usamos ante las verdaderas necesidades. Así que el conflicto, ya saben, ya ven, no es el problema, sino esa habilidad que a veces tenemos, de no ver esa verdadera necesidad. Fíjense lo que dice la palabra de Dios y qué hermoso y sanador es esto. Salmo 139 dice, Señor, ustedes leen lo que está en azul. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. Aún no está la palabra en mi lengua y tú, Señor, ya la sabes toda. Qué hermoso, ¿verdad? Porque no hay absolutamente nada que el Señor no conozca de ti. Esa profundidad que subyace debajo del conflicto, debajo del problema, debajo de las situaciones difíciles, es absolutamente conocida por Dios. Todos tus pensamientos, tus luchas, tus temores, tus necesidades auténticas
son conocidas por el Señor. Y eso, lejos de ser abrumador y como, ¡ah, qué miedo verme desnuda delante del Señor! Todo lo contrario, es súper sanador. Porque ya tú puedes reconocer que Él, que te conoce, que sabe, ya no tienes que fingir nada. Una de las cosas para precisamente tener buenas relaciones entre personas, o sea, buenas relaciones interpersonales, es que tú tienes que saber poner en palabras sabias lo que quieres comunicar, de entender lo que le está pasando y además saber comunicar lo que tú necesitas. Y eso requiere de ciertas habilidades que se tienen que construir, pero nada de eso aplica con Dios. No tienes que hacer un discurso, ordenar tus pensamientos, justificar tus acciones, ¿sabes? De alguna manera ver con cuidado qué vas a decir y cómo lo vas a decir, porque no quiero que se sienta mal, no quiero que lo malinterprete. Con Dios no existe ese protocolo. Él te conoce completamente. Y es maravilloso porque conociéndote como te conoce de esa manera tan escandalosa, Él no te juzga. Así que no tenemos que aparentar nada. Es absolutamente liberador y sanador. Ese es tu lugar seguro. Es volver a Dios, es saber que Él no te juzga y te conoce completamente. Eso es absolutamente maravilloso porque lidiamos con todas esas cosas que cargamos. A veces son inconscientes y es difícil porque no entendemos por qué actuamos como actuamos o nos tratan como nos tratan, pero qué bueno saber es que Dios nos conoce y nos acepta y nos ama. Otro versículo bíblico que me encanta, Proverbios 20:5 dice, los pensamientos humanos son aguas profundas, el que es sabio sabe cómo extraerlos. Cada cabeza es un mundo, ¿han escuchado eso? Los pensamientos humanos son aguas profundas. Hay demasiadas cosas que subyacen al comportamiento, a esos pensamientos. Entonces, nuevamente vuelvo a reiterar el punto, nuestro juicio no tiene sentido. Nuestra conclusión de algunas actitudes o comportamientos de algunas personas a veces están de más, porque juzgamos lo que no conocemos y no entendemos. Porque, como dice aquí la palabra, son aguas profundas. Sin embargo, el Señor nos ha dado sabiduría para saber extraerlos. Y esa sabiduría comienza con esa conexión con el Señor, que te conoce y que conoce a los demás. Y que puede propiciar un ambiente de sanidad y de apertura para que tú puedas comprender qué es lo que te está fastidiando, qué es lo que te detona, qué es lo que necesitas ajustar. Muy bien. Otra escritura, Romanos 8, 26 al 27 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Y este versículo en particular me gusta mucho porque deja bien en claro una limitación que tenemos emocional clara. Y es que muchas veces nosotros no sabemos cómo orar. Si ni siquiera sabemos qué hablar, si ni siquiera entendemos a veces lo que sentimos, organizar el ejercicio de poder organizar para poder pedir e interceder sabiamente puede ser muy complicado. Pero precisamente por eso es que el Señor nos llenó de su Espíritu para que Él interceda por nosotros. Qué maravilloso que el tiempo con Dios puede ser simplemente un tiempo en que tú te pones y respiras sin decir una palabra. Simplemente tú estás ahí diciendo, Señor, yo te necesito. Háblame. Lléname de ti, ayúdame. Y si sientes que tu pensamiento se va, tú vuelves, Señor, tú eres mi centro, yo quiero hacer tu voluntad. Lléname, no necesitas más nada. No necesitas acomodar las cosas, decir, bueno, Señor, ¿cuál es el plan? Es que yo tengo que confesarte esto. No tienes que decir nada. El Señor ha dispuesto su Espíritu que intercede por ti para que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, sea cumplida en tu vida. Díganme ustedes si eso no es un regalo hermoso. Porque podemos estar usando nuestras palabras para pedir lo que menos nos conviene. ¿Sabes? A veces nos afanamos de decir, Señor, esta es la solución de mi vida, es esta, no hay otra. Necesito que me hagas este favor, abre este camino. Esta puerta es la que yo necesito que tú abras.
Y de repente el Espíritu, que la misericordia de Dios que te ha dado su Espíritu y que obra por medio de ti, está obrando, está diciéndote, esa puerta no va porque yo te amo. Y a veces no lo entendemos así. Pero qué maravilloso es saber que Él nos guía conforme a su voluntad, para nuestro bien. Ezequiel 36 dice, les daré un corazón nuevo un nuevo corazón, gracias, y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Cuando el problema se trata, la reacción inmediata es la autoprotección. Muchos de nosotros pasamos por muchas cosas difíciles a veces y nos es difícil confiar. Nos es difícil sentirnos capaces para afrontar una situación. Y eso hace que eventualmente nuestro corazón se endurezca. Entonces ya no confías, ya no te abres, ya no compartes, ya te aíslas, el rencor a veces toma el control y entonces no tienes un montón de gente que tildas como los difíciles y con estos yo no me cuento y así vas segregando y te vas apartando sin darte cuenta, tu corazón se endurece y es difícil. Pero lo más hermoso es que el Señor dice que Él es capaz y nos va a dar un corazón nuevo. Y cuando tú conoces a una persona que ha pasado por muchas situaciones duras, pero es una persona amorosa, sensible, es una persona dulce, es una persona abierta a otros, uno no puede hacer otra cosa que darle gloria a Dios. Porque uno dice, ¿cómo es posible que esta persona que ya ha pasado por tanto es tan dadivosa, tan generosa, tan amable, tan bella? O sea, es increíble. Y eso es solo causa del Espíritu Santo, que cambia ese corazón súper maltratado por un corazón nuevo que es capaz de confiar, de amar, de perdonar y de darse para otros. Punto número 2. Ya vimos el conflicto, que no es solamente una mala cara o una mala actitud. Hay muchas cosas que están debajo del conflicto y por lo cual tenemos que saber tratarlo con sabiduría. El punto número 2 es más personal. Todos reaccionamos de manera diferente ante el conflicto. Entonces yo les preparé aquí brevemente un pequeño test para que tú identifiques qué tipo de peleador eres. No lo vamos a hacer aquí por cuestiones de tiempo, pero es una tarea intencional para que tú tengas un tiempo en la semana donde tú te apartes a hablar con Dios y en ese momento en que tú hables con Dios, sacas esa lista y le dices, Señor, ayúdame, ¿qué tipo de peleador soy? ¿Qué tipo de guantes me pongo yo cuando hay momentos difíciles? ¿Los rojos, los negros, los blancos, los morados? ¿Cuáles? Porque de acuerdo a esa forma en que tú afrontas los conflictos, estaría la estrategia adecuada para ti. Entonces, por ejemplo, el número 1 dice, si te quedas callado por días cuando estás herido, es una pregunta. Es interesante revisarse. Si sientes que si no gritas, no te escuchan, dice la número 3, por ejemplo. Te cuesta mostrar vulnerabilidad cuando estás en conflicto, dice la número 9. Cada uno de ustedes va a decir sí o no a cada una de esas y luego que decida cuántos sí, cuántos no tienen, esta es la respuesta para sus test. La 1, 2, 5, 6 y 8 están relacionadas con un estilo de afrontar los conflictos que es el evitativo silencioso. Y la recomendación para este tipo de personas que ante los problemas suele callar, suele evadir, suele evitar, es precisamente aprender a expresar lo que sienten, porque la solución no es ensimismarse. La solución no es evitar, evadir, buscar, o sea, me voy por la tangente. Tampoco es sentirme culpable porque estoy propiciando esta dificultad en este momento. No, tú tienes que aprender a comunicar lo que sientes y hay muchas herramientas básicas que te pueden ayudar a ti específicamente si eres de este estilo. Si por el contrario eres más explosivo y reactivo, como la número 3, 4, 7 y 10, la solución para estas personas que usan la intensidad, el sarcasmo, que suelen reaccionar en caliente, estas son las personas que no esperan 2 segundos para decir todo lo que piensan, pero dicen mucha verdad, pero sin amor. Estas personas necesitarían aprender a pausar, nombrar lo que sienten, porque a veces
se envuelve como, siempre están molestos, por ejemplo. Si tu respuesta predominante es la ira, entonces te molesta todo. Todo te molesta, tarde que te lleguen tarde te molesta, que no sé, que está en la cola te molesta, que no sé qué. Todo es como que si o sea, redujiste tanto las emociones que la única manifestación de cualquier incomodidad es la ira. Pero no es así. Y de hecho las personas que están cerca de ti no te entienden, porque a veces es cansancio, a veces es temor, a veces son otras emociones que si tú pudieses comunicar mejor, seguro tendrías más apoyo y más colaboración. Si a veces lo que necesitas es descansar, pero estás molesto porque no has descansado, pero si tú dices, estoy cansado, entonces vaya, acuéstese un poquito y siéntese mejor. Pero si estás con la actitud, lanzando las sillas y usando las malas palabras, ¿cómo te podemos ayudar si no te entendemos? Y así, los tipos de reacción nos pueden ayudar a saber qué herramientas son más aplicables y prácticas para cada uno de nosotros. Viktor Frankl, que es el autor de un libro que me encanta que se llama El hombre en busca de sentido, escribió esta frase que me gusta mucho. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder de elegir nuestra respuesta. A diferencia de los animales, que fueron en los que se experimentó para construir esta teoría del estímulo y la respuesta, que es básica en todo el comportamiento y desarrollo humano, los seres humanos somos mucho más que estímulo y respuesta. Hay un espacio importante en donde tú puedes elegir, antes de reaccionar, cómo reaccionar. Y eso se llama madurez emocional. Me encanta cómo lo plantea Efesios. Dice así: hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena, completa medida de Cristo, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. La invitación del Señor siempre es a crecer, a madurar, a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Pero eso se alcanza cuando ya no somos inmaduros como los niños, y los niños en el sentido emocional. Porque los niños tienen justificación de ser inmaduros, porque ellos no tienen desarrollado la corteza prefrontal, que es la que les ayuda a controlar su centro emocional. Ellos son reactivos por naturaleza porque tienen esta parte inmadura. Nosotros, los padres, deberíamos ser de corteza prefrontal para ellos y ayudarlos a controlarse. Enseñarles que son mucho más de lo que están sintiendo en ese momento. Un niño de repente no lo saludaron o se le olvidó la tarea y entra en pánico. Me explico, pero ahí está mamá para decirle, mi amor, calma, no pasa nada. Si se te olvidó la tarea, yo te la busco o hablamos con la maestra y no va a pasar nada. Tú sostienes esa emoción del niño y le enseñas contención emocional. Pero un niño está justificado para eso porque él no tiene la capacidad cerebral para poder hacer eso. Por eso tampoco podemos enojarnos demasiado con su inmadurez, porque ellos están en su etapa de desarrollo. En cambio, un adulto que ya tiene todas sus facultades desarrolladas en su cerebro debería practicar el dominio propio. Debería caminar a la altura o estar en camino hacia la estatura de Cristo para poder hablar la verdad con amor y poder mostrar ese dominio propio que es importante. Eso, como ya les dije, pues es la madurez emocional. Es todo un tema que queremos desarrollar, pero probablemente hablaremos de eso más en otros espacios para darles todas esas herramientas que son muy útiles. Tercero, el amor cubre multitud de faltas. El amor, como les dije al principio, es la clave de todo. El amor principalmente a Dios, y lo vamos a ver aquí, y el amor de los unos a los otros. Primera de Pedro dice, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre una gran cantidad de pecados. Lo que nos hace estar firmes ante una situación que es injusta, que es incomprensible, que de repente tú no propiciaste, pero que te tocó, te llegó molesto y te tuviste que calar su reacción. Pero lo que te hace estar ahí es el amor. Primero el amor a Dios, porque sabes que el Señor que te conoce y que te da la fuerza, te conoce plenamente. Tú no tienes que demostrar
y justificar tu inocencia. Tú tienes un padre que te defiende y eso te hace bajar la guardia. No tienes que tener los guantes para defenderte, tú tienes quien te defienda. Esa es la primera postura que te da el hecho de tener una conexión con el Señor. Pero la segunda es que tú puedes, con el discernimiento espiritual, poder ver cuál es la necesidad sentida real detrás del drama, detrás de la manifestación de la ira o de la rabia o de la frustración. Miren como lo dice Mateo 22. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mandamiento, el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. El Señor sabe que la forma en que nosotros podemos solventar tanto las crisis personales como las de los demás es mediante el amor. Y por eso es que es importante que nosotros podamos crecer en amar. Ya voy casi terminando. Ay, perdón. Dije lo que no debía decir. Otra vez. Quiero hablar desde otro punto de vista para dejar bien en claro que el Señor siempre ha tenido razón. Fíjense este estudio tan impresionante. Este es un estudio que se hizo en 1934. Probablemente lo han escuchado porque es un estudio muy popular, muy citado, precisamente por la relevancia que ha tenido. Es un estudio que todavía está vigente, o sea, es el estudio más largo que se ha hecho en este tema. El señor Robert Wallinger quiso estudiar el desarrollo adulto. O sea, ¿cuáles son las variables que garantizan el desarrollo, el éxito, la felicidad, la longevidad en la adultez mayor? Y para eso comenzó un estudio en 1934 con 724 personas, gracias. 268 estudiantes de Harvard y 456 jóvenes de barrios de zonas vulnerables. Porque él dijo, bueno, voy a tomar una muestra bastante grande que no sea que estos porque eran de Harvard y tenía que ser una muestra bastante amplia. En su estudio, él recopiló datos médicos de sangre, exámenes, condiciones de salud, niveles del coeficiente intelectual. Se les hizo periódicamente reuniones con ellos y con toda su familia para ir haciendo un seguimiento muy de cerca a su vida. Para el 2017, todavía de este grupo inicial habían 19 hombres vivos, ya por supuesto de más de 90 años. Ese es el último dato que pude conseguir en internet con respecto al estudio. Pero a partir de los años 70 se incluyó las esposas y los hijos para continuar el estudio en una segunda generación. Lo interesante de esta observación bien metódica, bien científica y bien puntual es que los resultados no tienen grandes lecciones acerca de la prosperidad que hay detrás de las finanzas o la felicidad que hay detrás de las finanzas o la salud y la longevidad que puede estar detrás de los hábitos saludables. Era lo que todo el mundo esperaba. Bueno, seguramente los que vivieron más eran los que comían mejor o los que tenían mejor posición económica. O seguramente los más felices eran los que más exitosos. Era lo que todo el mundo esperaba. Sin embargo, les traje unas conclusiones que son bien interesantes. Estas conclusiones, hay varias, pero les traje 4 importantes. La primera, las relaciones cercanas y gratificantes fueron el predictor más fuerte de una vida larga, feliz y saludable. No los hábitos saludables, no las riquezas, no la formación o el nivel social. Las relaciones sanas eran el factor más común en quienes llegaban a viejitos felices y saludables. Segundo, conclusión interesantísima. La satisfacción marital, cuando tú entiendes la satisfacción marital de los 50, predijo mejor salud mental y física después de los 80. Aquí es donde se cumple la escritura del vino de la boda de Canaán. Cuando te comes las verdes con tu esposo y tu esposa, luego quedan esos buenos frutos del final. Qué hermoso es llegar a esa edad, 50, con esa sensación de amor
que hay que cuidar y proteger. El afecto, fíjense el tercero, el afecto al cónyuge redujo la experiencia del dolor físico, porque el amor sana. El amor sana. Incluso, o sea, es tan sanador que hasta el dolor, quienes no amaban, no tenían una pareja a quien amar, el dolor lo sentían mucho peor. Y la última pues tiene que ver con ese vínculo materno que es tan importante. Los que se sentían seguros emocionalmente en la niñez con sus madres se jubilaban con mejor salud y mayor capacidad emocional. Y estamos hablando un poquito de esto en el grupo de apoyo Sanando el Vínculo Materno, porque es un vínculo bastante predictor de todo esto. Sin embargo, como dice la palabra de Dios, aunque tu padre y tu madre te abandonen, Jehová con todo te recogerá. Nosotros conocemos historias muy duras de personas que fueron maltratadas, abusadas, abandonadas, y son personas saludables y felices porque encontraron en el Señor toda su necesidad, saciaron en Él todo lo que necesitan. Último punto y con esto cierro. ¿Cómo generamos buenas relaciones entre nosotros? Porque queremos llegar, ¿quién quiere llegar a viejito, sano, feliz y saludable? Amén. Todos, yo creo. Bueno, amados, obedezcamos lo que dice la palabra de Dios. Amemos a Dios por encima de todo y ama al prójimo como a ti mismo. Procura tener estas relaciones sanas y saludables con los demás. Y una de las cosas que va a garantizar eso es que tú muestres un genuino interés por las personas. Eso nos cuesta a personas como a mí, que somos ermitaños naturalmente, pero tienes que ser intencional en compartir, disfrutar con las personas, evitar juzgar. Ya entendimos todo lo que está debajo de un conflicto. No se trata simplemente de una mala actitud o una mala cara. Hay muchas cosas que no conoces. Pero si eres sabio, Dios te puede usar para ayudar a sacar, como quien saca de esas aguas profundas esos pensamientos, como dice la Biblia. Evitar juzgar, no impongas tu criterio. No tengas miedo de sentirte vulnerable o pedir ayuda cuando sea necesario. Y sé intencional en tu estrategia para conectarte. Hay algunos sociales que les encanta y o sea, gente que es feliz cuando hay un compartir y salen y les encanta y llegan, pero felices. Mi esposo es así. Él hace un compartir en la casa y ¿cuántos vienen? 80 y yo me muero casi, pero él es súper feliz. Y gracias a ese complemento es que yo he podido disfrutar de esa salud también, porque si fuera por mí, ay Dios mío, sería muy complicado. Pero como me cuesta, y lo reconozco, lo pongo a la mesa para que me ayuden. Aquí hay muchos que ustedes que me ayudan, me empujan, me obligan, y eso me da salud. Y yo les agradezco por eso, por ser instrumento de Dios para eso. Entonces, final, lean como tarea todo el capítulo Juan 13. Esta es la segunda tarea, Juan 13, en donde Jesús da la clave para uno, además, estar gozoso con lo que te toca hacer, con el servicio. Porque el servicio es una forma de conectarte con otros maravillosa que te devuelve muchísimo bienestar. Juan 13 habla de cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, pero hay varias claves en esa historia. La primera dice que Jesús sabía que el Padre le había dado toda autoridad, es decir, él sabía quién era, qué hacía. El servir a otros, el lavarle los pies a los discípulos no lo hacía menos, por eso no tenía ningún complejo de servir y hacer algo que se supone debían hacer los que servían, la servidumbre. Él no tenía esos complejos. Él sabía que había una bendición enorme en quienes hacían estas cosas y necesitaba modelarlo. Entonces es hermoso la forma de servicio que él tiene, porque eso te obliga a servir a otros y a quitar la mirada de ti. Y eso es muy sanador. Cuando te dispones a ayudar a otros, a entender los conflictos, malestares, inconvenientes que otra persona tiene, es absolutamente sanador y liberador para ti. Porque estamos acostumbrados a vernos a nosotros siempre. Es que yo tengo esto, tengo aquello, tengo esto, ¿cómo resuelvo esto? Pero cuando te dispones a abrir tu espacio para otras personas, el Señor te sana, te libera. De repente entiendes que tu conflicto no es tan grande como están pasando otras personas y Dios te da misericordia y gracia para ayudar a otros. Y en ese servicio de amor los unos con los otros experimentamos mucha gracia y mucha bendición de parte del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir esto, porque es sencillo enseñarlo y es fácil quizás escuchar, pero difícil es vivirlo todos los días. Pero para eso tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda y el Señor que nos
que nos da el ejemplo.